Hola amores, bienvenidos a este nuevo canal o a este canal secundario que me he creado con un único fin y va a ser que va a tener una sola temática que va a ser el True Crime. Creo que es un tema que yo sigo mucho y nada, que ya que tengo mi canal principal donde abordo demás temas de mi vida cotidiana, blogs, viajes, makeup, en fin, que si quieren pueden ir a seguirme por allá, les voy a dejar el enlace aquí abajo y por aquí subirles solo de esta temática que, como les digo, yo consumo habitualmente y sé que muchos de ustedes también, así que nada, eso va a ser lo que tendremos en este canal única y exclusivamente. El nombre de este canal todavía no está definido, así que el que está es única y exclusivamente provisional hasta que YouTube me deje cambiarlo nuevamente, que va a ser dentro de 14 días. Y básicamente pretendo subir vídeos, o eso espero, todos los viernes, si el tiempo me lo permite, porque ya les digo que tengo que atender el otro canal y las otras redes sociales, que por otra parte este canal todavía no tiene vinculadas redes sociales a él, así que las que tengo son únicas y exclusivamente del canal principal. No me quiero alargar muchísimo más, todavía tampoco tengo presentación para este canal, todas estas cosas irán poco a poco surgiendo, pero lo que sí ya tengo preparado es este primer video que, como ya leyeron en el título, va a ser sobre Jeffrey Dahmer, el monstruo de Jeffrey Dahmer, como se llama la serie o como se le conoce normalmente. Así que nada, si te interesa este caso, si te interesa todos estos temas que tienen que ver con sucesos reales o con el true crime, pues nada, puedes suscribirte al canal y regalarme un like en todos los videos míos que veas. Así que ahora sí que sí, vamos a empezar. Decirles que para este video me he inspirado básicamente en la serie de Netflix que salió. También me he documentado en diferentes páginas de internet, he recopilado toda la información posible, tanto de aquella época como actual. Y otra cosa es que, como ya deben estar acostumbrados en estos vídeos de YouTube, cada vez que se vaya a mencionar alguna palabra que sea un poco bastante delicada para que YouTube no censure, no bloquee el vídeo o lo desmonetice, se usan eufemismos, como ya saben, que es más o menos la manera de maquillar las palabras más duras. Decirles que esta serie de Netflix en la que me he inspirado básicamente tiene 10 episodios en total y no es la típica docuserie en la que te van narrando los sucesos, sino que son actores que van recreando los sucesos y van representando pues a las diferentes personas involucradas en la vida real. Para mí los dos personajes en los que más se hace hincapié, aparte de Jeffrey Dahmer en sí, también es su vecina, que juega en esta serie un papel muy importante. Entonces, nada, para comenzar vamos primero a trasladarnos a los comienzos, a la infancia un poco, a cómo fue la infancia, adolescencia y demás cosas de Dahmer. Así que para ello nos tenemos que ubicar en que Dahmer era un norteamericano que nació en el 1960 y fue el primogénito de los dos hijos que tuvo el matrimonio de Joyce Annett y Lionel Herbert Dahmer, que como ven se llama igual que el padre. Entonces, su madre era instructora de máquinas de teletipo, que por si no saben lo que es, yo tampoco lo sabía que era un teletipo, así que lo tuve que buscar. Teletipo les voy a dejar una foto por aquí de lo que es básicamente como especie de una máquina de escribir en la que, valga la redundancia, se escribían mensajes y que tenía un receptor impresor que traducía las señales eléctricas que recibía a caracteres impresos. Básicamente la forma que tenían antes de comunicarse, lo que viene siendo el WhatsApp de hoy en día. No sé si es lo que en Cuba conocíamos como telegrama o así, pero bueno, básicamente esta máquina que les dejo la foto por aquí, y su madre era precisamente instructora de estas máquinas. Su padre, por otra parte, era químico investigador y era de ascendencia alemana y galesa, mientras que su madre tenía ascendencia noruega irlandesa. En 1968, tengamos en cuenta que Dahmer nació en el 60, o sea, ya para este entonces tendría 8 años. Esta familia se muda por tercera vez en apenas 2 años al condado de Summit, en Ohio. La casa para la que se mudan se encontraba en un terreno en medio de un bosque. Esta casa también contaba con una cabaña un poco
afuera de la casa, ¿me entienden? El típico tipo de casas americanas, donde en esta cabaña Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes y esqueletos de animales pequeños como ardillas. Esto también lo podemos ver en la serie de Netflix, como desde pequeño se interesaba por todos estos temas, también del tema de blanquear huesos, o sea, las partes duras del cuerpo, técnicas de cómo conservar estos huesos que tenía y cómo empezó a recoger animales ya fallecidos e incluso atropellados. Esto lo vemos incluso en una escena que iba con el padre y tal. Y ustedes se preguntarán precisamente cómo un niño de esta edad se podía interesar por estas cosas, que también sería un tema interesante. Pero lo más interesante sería cuál era el papel que figuraban los padres en esto. Por su parte, el padre creía que era un mero interés científico, lo cual incluso le parece interesante que un niño de su edad se estuviera interesando ya por cosas científicas, por así decirlo. Era la perspectiva del padre. Sin embargo, su madre, que dice en internet una persona un poco hipocondríaca, con problemas de depresión, que pasaba la mayor parte del tiempo medicada y por tanto un poco aislada del resto de la familia, o sea, padre e hijo, porque luego ya saben que también hubo otro hijo más pequeño que Dahmer, y entonces incluso la madre una vez intentó desvivirse, como también se le llama por aquí, ya saben, ¿no? Hacerse daño a sí misma. Y bueno, incluso en la serie sale que en este momento era Dahmer el que estaba en la casa y ayudó a socorrer a su madre o llamar a los médicos para que socorrieran a su madre. Ante esta situación, esta era un poco la perspectiva de los padres. Su padre lo consideraba un interés científico y su madre era como un poco nula, dado sus problemas. Pasamos a su adolescencia, donde a los 14 años comenzó a beber mucho, ya sea cervezas u otro tipo de bebidas alcohólicas más fuertes, en horas del día, incluso en horas de estudio, o sea, en la escuela, aunque la verdad que por parte del personal del instituto era descrito como educado e inteligente. Un poco más tarde, Dahmer descubre que es homosexual, no se lo dice a sus padres, sin embargo sí que sale con algunos chicos, adolescentes como él, no llega a tener ningún tipo de relación íntima, ¿me entienden? Pero sí que confesó más adelante que en este momento fue que surgieron una cierta cantidad de fantasías en las que él básicamente sometía y dominaba a sus parejas masculinas, obviamente, y se fueron entrelazando con otras fantasías como la disección. Y bueno, su adolescencia transcurre básicamente entre todas estas fantasías que tenía sin llevar a cabo ninguna. Recién cumplir los 18, sus padres se mudan de esta casa de Ohio hacia casa de unos parientes. Sin embargo, Dahmer se queda en esta casa, a lo que, entre todo esto, que él se queda solo, que sus padres se van, también sus padres se divorcian, ya estamos hablando de 1978. Y Joyce se queda con la custodia. Joyce, recordemos que es la madre, se queda con la custodia del hijo menor. Dahmer ya era mayor de edad. Este sería el año en que comenzaría todo. Y todo comenzó con un chico llamado Steven de casi 19 años. Mientras hacía autostop, Dahmer lo recoge. Y este chico iba, creo que a un concierto, pero faltaban unas cuantas horas y demás. Entonces Dahmer lo recoge y con la excusa de que vamos a mi casa a tomar unas cervezas, a hablar un poco, a escuchar música y todo esto, que era básicamente su modus operandi, llevar a los chicos a casa con alguna excusa, ya sea de beber, de escuchar música, de hacerles fotos, de mantener relaciones ya un poco más adelante. Es básicamente el modus operandi que tenía siempre. Entonces con este chico lo hace, se lo lleva a su casa, empiezan a hablar, a beber, a escuchar música y tal, y llega el momento en que Steven ya se quiere ir. Dahmer no quería que se fuera y básicamente lo que hace es golpearlo 2 veces por detrás hasta dejarlo inconsciente. Aunque tengo que decir que si empiezan a ver esta serie notarán que empieza desde el presente.
hasta el pasado, desde el momento en que lo descubren, y luego ya van recreando estas cositas. O sea que esto que les estoy contando ahora lo van a ver casi al final de la serie. Entonces, como les digo, lo deja inconsciente y finalmente acaba con la vida de este chico, asfixiándole con la barra de una mancuerna, y lo desnudó para un poco empezar a tocarle y llevar ciertas prácticas íntimas, para no decir la palabra, con esta persona ya desvivida. Al día siguiente, en el sótano de esta casa, recordemos que se encuentra viviendo solo en la casa de Ohio, separó el cuerpo de este chico en diferentes partes y más tarde lo enterró en un agujero no muy profundo en el patio de su casa, que recordemos que estaba en medio de un bosque. Varias semanas después desenterró todas estas partes y separó las partes blandas, ya me entienden, de las partes duras que tiene un cuerpo humano, y las partes blandas las disolvió en ácido y esto lo tiró por el retrete. Partes duras, o sea, los trituró con un mazo y esparció por el bosque que rodeaba su casa. Y este fue el primero de muchísimos, ya que Dahmer se convirtió en un asesino en serie y agresor que acabó con la vida y diseccionó a 17 hombres, entre los cuales también había adolescentes, entre los años 1978 y 1991. Muchos de estos crímenes involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación de partes de los cuerpos. Como lo escuchan, es un caso bien grotesco. De hecho, llevo todo el día trabajando en el guión y en toda esta investigación y estoy sumamente revuelta, o sea, sin hambre de ningún tipo. Después de este primer crimen, recuerden nuevamente que esto ocurre en la casa de Ohio, y aquí hay unos pequeños lapsos de tiempo o lagunas que no sé por qué. Luego pone que el padre, recuerden que los padres ya estaban separados, bueno, el padre regresa a esta casa ya con otra prometida, con otra novia que tenía, y se encuentra con que su hijo vivía aquí solo. Es como, no sabías que tu hijo vivía ahí solo. Entonces como que la madre tampoco se preocupaba. Aquí quiero hacer otro paréntesis donde les digo que básicamente a lo largo de su vida el que siempre estuvo tratando de mandarlo a trabajar, a estudiar y demás, como que preocupándose ahí al pie del cañón de su hijo, fue el padre. Y en este caso, bueno, ya incluimos a su madrastra, porque ya era la mujer que tenía el padre desde este entonces en adelante. Entonces no volvemos a ver el papel de la madre en la serie. Creo que sí vuelve a salir una vez que ya se destapa todo. A este momento, por ejemplo, la madre no estaba presente y el padre es el que descubre que su hijo estaba viviendo solo en esta casa de Ohio. Un poco por presiones del padre, que fue a vivir ahí y ya lo pilló que estaba viviendo solo y un poco a la deriva, se matricula en la Universidad de Ohio, que fue a final de cuentas un completo caos porque él seguía consumiendo alcohol en grandes cantidades, suspendía notas y demás, y terminó abandonando la universidad solo 3 meses después de haberla comenzado. Luego se alistó en el ejército. Durante 2 años estuvo allí. Después fue dado de baja por ser considerado inadecuado para esto, y a causa de esto también por su bajo rendimiento. Tengo que aclarar que a pesar de esto tuvo una baja honorable del ejército, ya que se consideraba que sus problemas en el ejército no aplicaban a la vida civil. Así que sí, tuvo una baja honorable. Luego se fue un tiempo para Miami Beach, donde intentó independizarse del padre, básicamente, que como les decía era el que más encima de él estaba. Y fue otro completo fracaso por sus problemas, ya saben. Así que pasó unos meses allí entre desastre y desastre.
pero sin cometer nada reseñable, sin hacer nada reseñable. Así que pocos meses después volvió a Ohio con su padre y su madrastra, quienes ya a estas alturas ya se estaban jalando los pelos, ya no sabían qué hacer con él y lo mandan a casa de su abuela en Wisconsin, porque básicamente era con las pocas personas, sino la única a la que él tenía bastante aprecio a esta abuela. Entonces nada, lo mandaron con ella a ver si se enderezaba un poco. Y básicamente al principio fue así, entre comillas, porque siguió consumiendo bebidas. Sí es verdad que se encausó un poco, al menos estaba vinculado con ayudar en las tareas del hogar. Tuvo varios trabajos, era un poco bastante inestable en este sentido, pero bueno, los tuvo y demás. Aunque paralelamente a todo esto de intentar sentar cabeza, también siguió teniendo problemas con la justicia por exhibicionismo, por el consumo excesivo de tal, que por un lado, pero por otro igual seguía siendo más de lo mismo, incluso iba un poco increciendo. Para este entonces nos estamos ubicando en el año 1985, donde en uno de sus trabajos un compañero le hace, por así decirlo, una proposición indecente, cual él no respondió. Sin embargo, eso como que le encendió aquellas fantasías que tuvo de adolescente, que había dejado aparcadas por un tiempo, porque ya saben que estaba teniendo otro tipo de problemas desde aquello que había ocurrido en su casa de Ohio. No había vuelto a reincidir, al menos en este aspecto. Pues con esta proposición de este compañero, pues volvió a revivir todas estas fantasías que tenía y empezó a frecuentar locales gays de la zona, locales en general. Se empezó a vincular un poco más con esta vida, sobre todo nocturna. Durante todo este proceso, ya saben, también se conoce que robó un maniquí que metió en su habitación donde vivía ahí en casa de su abuela, con fines obviamente sexuales con este maniquí, pero finalmente su abuela lo termina descubriendo y haciendo que lo tire a la basura. Tan rocambolesco era todo que en uno de estos lugares que empezó a frecuentar, noche sí y noche también, que este lugar al que me estoy refiriendo tenía únicamente el propósito de tener encuentros íntimos, pues empieza a tener encuentros íntimos con uno, con otro, y dice no encontrarse satisfecho. Bueno, luego esto ya saben cuando declara al final de todo. Dice no encontrarse satisfecho en estos encuentros, ya que saben que sus fantasías básicamente eran de dominar. Entonces, nada, se busca la manera de empezar a sedar a todas las personas que iban a tener encuentros íntimos ahí con él para, obviamente, cumplir sus fantasías, a tal punto que llega un momento después de como 12 encuentros con personas a las que él se daba para tener estos encuentros y cumplir sus fantasías, es expulsado de este sitio. Y bueno, empieza a frecuentar diferentes habitaciones de hoteles de la zona para seguir llevando a cabo estas fantasías suyas con diferentes personas. Incluso en este tiempo llegó a desenterrar a un joven que había acabado de perder la vida con el único fin de tener encuentros íntimos con este cuerpo ya sin vida de este joven que sencillamente se enteró en las noticias del lugar y todo donde estaba sepultado, básicamente. O sea, a partir de aquí ya les digo que se empieza a volver todo mucho más rocambolesco. Paralelamente a esto también siguió incurriendo en delitos menores como exhibicionismo, seguía con sus problemas con la bebida y demás y demás. Y ya nos remontamos en el año 1987, cuando llega su segunda víctima mortal. Un hombre de 25 años llamado Steven, también como el primero, pero de apellido Tuomi. Así que vamos a llamarlo así para que no se nos confunda con el primero. En primer lugar, la intención de llevarlo a un hotel solo para tener un encuentro íntimo con él, como siempre solía hacer, primero sedando y luego teniendo el encuentro íntimo. Pero a la mañana siguiente, cuando Dahmer se despierta, básicamente se encuentra el cuerpo sin vida de Tuomi a su lado, con diferentes moratones y demás, pero él dice, incluso tiempo después,
no recordar que él le haya quitado la vida a Tuomi. Sin embargo, obviamente sí que lo hizo. Remontándonos a este entonces, cuando él se despierta y se encuentra el cuerpo de Tuomi, pues básicamente lo que hace es meterlo dentro de una maleta bien grande y llevárselo para casa de su abuela, donde en el sótano lo separó en partes y utilizó varias técnicas bien grotescas para deshacerse de ese cuerpo, como se pueden imaginar, más o menos parecidas a la del primero, excepto en este caso lo que viene siendo la cabeza, que básicamente se la quedó con fines íntimos, pero al tiempo sí también se terminaría deshaciendo de ella. Luego, como ya les dije, la cosa va a ir yendo a más, así que después de este segundo crimen, básicamente empieza a llevar a más y más jóvenes, noche sí y noche también, a casa de su abuela, donde los sedaba, tenía luego encuentros íntimos con estos cuerpos sedados y finalmente terminaba quitándoles la vida por asfixia, como había hecho presuntamente con el joven Tuomi, pero que él decía no acordarse de haberlo hecho. Pues a partir de ahora empezó a practicarlo así, y como pueden imaginarse, todas las formas que tenía de deshacerse de los cuerpos eran básicamente las mismas: separarlo en partes, luego las partes blandas de las partes duras y demás, aunque sí que se quedaba con algunas partes de cada una de sus víctimas. Para septiembre de 1988 su abuela se hartó. Motivos principales: el consumo excesivo de alcohol. Segundo, el que todas las noches trajera a jóvenes para tener encuentros íntimos ahí con ellos. Y tercer motivo, el olor tan fuerte y desagradable que emanaba desde el sótano de su casa. Así que Dahmer no le quedó otro remedio que independizarse, y lo hizo esta vez en el 808 de la calle 24 Norte, intuyo que sería del mismo Wisconsin, que era donde vivía la abuela. Aquí continuó con sus prácticas de encuentros íntimos, donde finalmente terminaba quitándole la vida a estas personas, y paralelamente a esto fue condenado por agresión sexual en segundo grado hacia una persona pequeña, hacia una persona chiquita de edad. A pesar de que su defensa lo sometió a diferentes evaluaciones psicológicas que revelaron sentimientos de alienación, que era un individuo impulsivo, y trastorno esquizoide de la personalidad, él se declara culpable y finalmente lo terminan condenando. Pero antes de esto ya nos tenemos que ubicar nuevamente en que se fue a vivir con su abuela otra vez, porque evidentemente estaba pasando por todo este proceso. Finalmente sale la sentencia, donde es condenado a 5 años de libertad condicional, lo cual estaría en la calle. Esta sentencia obviamente me parece bastante cuestionable, dado el caso de que era problemas con una persona pequeña. Pero bueno, también fue condenado a 1 año de reclusión con permiso para salir a trabajar, o sea, era más de lo mismo: salir a trabajar, hacía una vida normal, y luego del trabajo a prisión y de prisión al trabajo, básicamente. Y una cosa que sí que hicieron, que bueno, de esta sentencia creo que es lo que mejor me parece, es que fue fichado o registrado como delincuente sexual. Que esto existe en Estados Unidos. Aquí en España no estoy segura que existe o no, pero por lo menos en Estados Unidos sí que hay como una lista negra de este tipo de personas, y bueno, él fue fichado y registrado ahí. Ya para cuando lo liberan nos volvemos a situar en casa de su abuela, como les había dicho antes. Esto ya es en el 1990. Poco tiempo después, sino meses o semanas, ya se muda a los apartamentos Oakford en la calle 25 Norte, que es donde ya tendría su momento máximo este caso. Aquí continuó sus macabras prácticas con los fines que ya conocemos y les he mencionado durante todo el video. Y el 22 de julio de 1991, su última víctima
Y tal y como vemos en la serie, que este justamente es el comienzo de la serie con la última víctima, logra escapar esposado y se encuentra con 2 agentes de policía a los cuales les dice lo que estaba ocurriendo, que ha sido víctima, que lo han intentado quitar del medio y que ha visto cosas raras en este piso del cual se ha escapado. Los 2 agentes de policía suben al piso de Dahmer y se encuentran lo primero con un olor muy desagradable. Lo segundo, se encontraron unas fotos de cuerpos sin vida, a lo cual se dan cuenta que son fotos reales, y a pesar de que Dahmer en este momento intenta huir, finalmente lo detienen. Cuando llaman a la policía científica, supongo, lo que viene siendo la policía científica, se encuentran en este piso todo tipo de cosas macabras que se pueden imaginar. Restos humanos, restos blandos en ácido, las partes de adentro que tenemos los seres humanos y rastros de sangre por diferentes lugares de este piso. Ya lo ubicamos en prisión. Los psiquiatras le dicen que estaba enfermo, que estaba mal de aquí, y él se declara culpable, pero con el atenuante de enajenación mental, lo cual posteriormente es descartada esta enajenación mental, ya que el objetivo de declararse culpable con enajenación mental era ir a una prisión específica de personas con problemas psiquiátricos, así que esto es descartado completamente y lo mandan a una prisión común, donde finalmente, cuando termina el juicio y tal y cual, es condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Y ya una vez en prisión, ya con esta sentencia firme de 15 cadenas perpetuas consecutivas, es entrevistado por un perito en perfiles criminales del FBI llamado Robert K. Este experto coincidió en que para defender la sociedad, el condenado debía pasar toda su condena, o sea, el resto de sus días y más allá, encerrado, sin salir de prisión, pero para nada. Sin embargo, también destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una prisión común, lo cual no ocurrió. Se quedó en esta prisión común hasta el 28 de noviembre de 1994, donde compañero de prisión le quitó la vida, presuntamente, o según lo que leí de la forma en que se la quitó, parecía bastante calculado y premeditado. Sobre este caso, déjenme decirles que se han hecho muchos documentales, docuseries, series, películas, en fin, muchísimas las que se puedan imaginar y más allá, porque como ven es un caso bien grotesco. Me imagino que habrá tenido además una connotación a nivel mundial tremendísima. Pero bueno, básicamente, como les digo, yo me he basado en la serie de Netflix que salió en el año 2022 y en diferentes páginas y escritos que hay en internet. Digo, en esta serie, una vez más, no se muestran cronológicamente, sino que empieza por el final, donde este chico escapa. Luego van un poco dando estos datos de la infancia, donde él se interesaba por estas cosas raras, en la adolescencia un poco más y tal y cual. Y creo que al final de la serie, si mal no recuerdo, es que sale lo de la primera víctima, y luego un poco más allá también sobre un chico que se escapó, que ahora más adelante se los voy a mencionar, porque quiero recalcar algunos datos de esta serie para llevarlos al contexto real, a ver si es verdad que ocurrieron o no. Como por ejemplo, ¿se acuerdan que al principio del vídeo les dije que también en esta serie existía otro personaje protagónico que tenía bastante importancia, bastante relevancia en la serie, y era su vecina al apartamento contiguo? Pues decirles que esta vecina existió en la vida real, solo que no era la vecina del apartamento contiguo al de Dahmer. O sea, ya nos estamos situando en los apartamentos de Oxford, en los últimos en los que vivió. Pues no era la vecina del apartamento contiguo. La vecina del apartamento contiguo se llamaba Pamela Bass y no se llevaba bien, no es que fuera una amistad, no es que nada, pero bueno, tenían una buena relación de vecinos. De hecho, se dice que Dahmer le tenía bastante cariño a esta vecina Pamela. Pero esta otra vecina que sale en la serie es
la que no era del apartamento contiguo, pero que hizo muchísimas llamadas a la policía quejándose de los diferentes sucesos raros que pasaban en el apartamento de Dahmer, o sea, ruidos, olores, me imagino que eventualmente hasta gritos se deben haber escuchado, y esta vecina lo denunció firmemente varias veces. Obviamente estas llamadas nunca tuvieron una respuesta, en el sentido de que nunca fue ningún policía allí a ver nada, a ver qué estaba pasando, a ver si estaba sucediendo algo en verdad o no. Así que estas llamadas no tuvieron ningún tipo de atención por parte de la policía, lo cual me parece bastante triste, porque se podían haber evitado unas cuantas pérdidas y, en fin, se hubiera destapado esto un poco antes, aunque recuerden que ya en estos apartamentos nos remontamos casi al final de la historia. Esta vecina en la vida real, la que denunció a Dahmer varias veces, en la vida real ha fallecido con 56 años por causas naturales. Bueno, un dato que les traigo que no es relevante en el caso, pero bueno, para que conozcan un poco más de esta señora que sí que existió en la vida real. Y en cuanto a la escena en esta serie en la que Dahmer le lleva un sándwich de carne de cerdo, supuestamente, a esta vecina, decirles que en la vida real no se lo llevó a esta vecina que hacía las llamadas a la policía, sino que lo llevó a la vecina con la que él se llevaba bien, la vecina que les comentaba del apartamento contiguo, Pamela Bass, y a ella sí que le llevó este sándwich con carne de cerdo, que después que se destapó todo este caso, ella confesó, tenía miedo que lo que tuviera este sándwich no hubiese sido carne de cerdo. En cuanto a otra escena de la serie en la que dos policías encuentran a un chico que también logró escaparse, pero no es esta última víctima, sino otro chico que anteriormente había logrado escapar del apartamento de Dahmer y denunció a la policía que lo había intentado quitar del medio. Los dos policías subieron y, a pesar de ver un ambiente raro en casa de Dahmer, a pesar de a lo mejor haber olido mal, ver todo este ambiente raro y demás, no le hicieron caso al chico, y el chico finalmente terminó perdiendo la vida a manos de Dahmer por la negligencia de estos dos policías que, una vez más, una vez destapado todo el caso, fueron por supuesto criticados por lo ocurrido y fueron separados del cuerpo de policía, pero a los años fueron reincorporados otra vez porque un juez determinó que había sido una sentencia o una medida muy drástica o muy dura la que se tomó con estos policías. No sé, déjenme ustedes en comentarios, váyanme comentando cada parte que les vaya llamando la atención, pero esta parte importantísima, luego los reincorporan, dice que es una medida muy dura. A mí, como muy poco, me parece una medida justa, sinceramente, pero bueno, los reincorporaron y estas personas hicieron y siguieron con su vida y con su carrera de policías normal, y con los años fueron jefes de diferentes departamentos y demás en cuanto a lo que es la policía, y la vida siguió totalmente igual. En cuanto a este edificio, estos apartamentos de Old Fox, donde se destapó toda la verdad, en 1995 lograron irse, no que se fueron simultáneamente todos los vecinos, me imagino que se habrán ido poco a poco, y en 1995 finalmente este edificio quedó totalmente vacío, sin ni un solo vecino, sin ni una sola persona que quisiera vivir en este lugar tan siniestro donde ocurrieron tantas cosas y se encontraron tantas cosas tan macabras. Así que se fueron ya hasta el último vecino en 1995 y quedó totalmente abandonado. Hasta el 2022 seguía abandonado, y no sé en qué punto se logró derruir, se logró demoler, se logró tirar este edificio abajo, y hoy en día es sencilla y llanamente un solar sin más nada, solamente el espacio de un solar, porque ya en este edificio nadie más quería tener nada que ver con este sitio. Así que creo que sí, efectivamente lo mejor que pudieron hacer fue tirarlo abajo y dejar ahí un solar sin más, y no edificar nada más sobre este solar ni nada de esto, desde mi punto de vista. Nada, díganme ustedes ahí abajo en comentarios, como siempre, qué piensan de este caso, si lo conocían, si no lo conocían, los diferentes detalles
que les he contado de en la actualidad del edificio, de la vecina, de estos 2 policías que al final fueron exonerados de toda culpa y demás. Y pues nada, si les gusta este tipo de contenido de True Crime, ya saben, suscríbanse al canal, regálenme like en todos los videos. Intentaré cada viernes tener un vídeo nuevo. Y básicamente creo que he empezado con un caso bastante duro este canal porque ya les digo, una cosa es ver una serie en Netflix que aunque ponga basado en hechos reales, uno creo que no llega a ser consciente de que lo que estás viendo sea literalmente basado en hechos reales hasta que no lo lees en artículos y demás que te corroboran que todas y cada uno de los detalles que se ven en esta serie son reales, súper grotescos, súper, en fin. Déjenme, ya saben, ahí abajo en comentarios saber cuál es su opinión y los espero en el siguiente video.